Recordándome, decía yo en lo que compartía creo que el domingo por la mañana, cuando hablamos de beneficio, hablamos de un hecho real, de algo que literalmente tiene que convertirse, aleluya, en algo que es verdadero o en algo que se obtiene realmente, que no es un beneficio, aleluya, que no se ocupe, que no es un beneficio por el cual se haya pagado y no esté a nuestro alcance. Así que cuando hablamos, hermano, de los beneficios de la cruz, hay cosas muy interesantes en la Biblia que nos enseñan, aleluya, respecto a poder entender lo que pasó, a lo que aconteció, aleluya, en este hecho que ha dividido la historia, un antes de Cristo y un después de Cristo, que cuando nosotros hablamos, aleluya, de estos beneficios de la cruz, amén, no queremos referirnos, aleluya, a ese símbolo que por algún tiempo se volvió pagano, amén, solamente teniendo, aleluya, un significado de ser un amuleto, que las personas lo han usado, aleluya, durante mucho tiempo, no solamente como simbolismo del cristianismo, sino literalmente, aleluya, como esa parte que me va a traer suerte, como ese símbolo, ese amuleto que hace que no me pase nada. Y es que, aleluya, cuando nosotros miramos, aleluya, que la cruz se usa en ese sentido, muchos de nosotros, amén, pudimos haber desarrollado, amén, una confianza hacia la cruz en lugar de una confianza hacia Cristo. Así que cuando hablamos de la cruz, hermano, hablamos de esa herramienta que se usaba para avergonzar, de esa herramienta que fue usada para matar a alguien, para asesinar a alguien por el pago de la consecuencia de su vida. Y Jesucristo, hermano, no lo busque como tal, pero en el Evangelio en Lucas, capítulo 24, usted lo puede después leer, no lo tengo ahí a la mano, pero hay 4 versículos muy interesantes que hablan. En ese capítulo Jesús constantemente dice que era necesario que Él padeciese, que era necesario que Él fuera crucificado, que era necesario que fuera entregado. Así que Jesús, hermano, anunció, aleluya, de viva voz, que eso era necesario, que la forma en la que Él iba a morir, aleluya, provenía de una necesidad y no de una necesidad, hermano, en el reino. Que esta necesidad, aleluya, nació aquí en la tierra, una necesidad, hermano, que Cristo vino a suplir, porque los hombres, hermano, no podían suplir su necesidad de eternidad, la necesidad de limpieza, la necesidad de perdón. Así que Jesús dice, bueno, esto era necesario. Y cuando Él dice esto, hermano, entonces es inherentemente entender que lo que Él hizo, aunque tú y yo no lo hubiésemos entendido al principio de nuestro llamado, eso fue necesario para que para nosotros, escúchelo bien, para que para nosotros ya no sea necesario. No es por obras para que nadie se gloríe. Ya a nosotros no nos es necesario, hermano, aleluya, tener esa vida perfecta porque no lo lograríamos. Ya no nos es necesario vivir en la ley porque tampoco, aleluya, podríamos lograrlo. Así que lo que fue necesario, Cristo lo provió ahí en la cruz. Y quiero hablarte de algo bien interesante porque lo que Él hizo en la cruz, hermano, no fue algo planeado durante 33 años aproximados de la vida en la que Él vivió. No fue, aleluya, una prendida de foco, amén, a sus 33 años y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a subir a la cruz. No. Yo quiero hablarte, hermano, aleluya, acerca de cómo este beneficio, amén, de la muerte de Cristo nos produce salvación, pero que fue un plan perfecto, un plan de Dios. En el libro de Juan, una de las escrituras que también usamos muy constantemente, amén, tiene algo bien interesante y lo vamos a ver esta noche. Juan 14:6, y todos lo conocemos, pero lo vamos a leer. El Evangelio según San Juan, aleluya, o lo que los apóstoles, amén, nos escribe el apóstol Lucas, nos escribe ahí en su capítulo 24, respecto a que Cristo dijo continuamente que era necesario ir a la cruz. Es algo que miraremos esta noche, porque la cruz, el sacrificio en la cruz produjo salvación, salvación.
y es un plan del Padre. Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Está ahí? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiero leer, porque es en lo que nos vamos a centrar, la segunda parte, es en la que muchas veces poco atendemos. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Ayúdenme a orar. Dios, quiero darle gracias, gloria y honra por esta porción, Señor. Gracias por estas palabras. Gracias, Señor, porque esta noche usted la ha preparado para que entendamos, Dios, literalmente, que nadie puede ir al cielo, nadie puede ir al Padre, nadie puede tener la vida eterna si no es por usted, mi Señor Jesucristo. Destape nuestros ojos, quite el velo, Señor, denos entendimiento, de tal manera, mi Dios, aleluya, que hoy podamos entender su plan perfecto de llevar a su Hijo a la cruz. A usted toda la gloria y a usted toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Mira, hermano, Jesús, y hoy vamos a hablar de esto, dice Jesucristo y sale de su boca, dice: nadie puede venir al Padre si no es por mí. El único, aleluya, que puede hacer la obra de traer a un individuo a mi Padre, el único que puede hacer, aleluya, que el velo se rompa para que un individuo imperfecto y sucio y pecaminoso pueda entrar al lugar santísimo, es a través de mí. No hay alguien que muera y resucite por sí solo, sino por medio de mí se puede dar la resurrección. Jesús lo que está diciendo aquí, hermano, aleluya, es que es solamente a través de Él que el hombre puede ser salvo, que el hombre puede ser limpiado. Es que solamente a través de Él que el hombre puede tener una comunión con el Padre, que el hombre, el ser humano, puede ser restaurado en su relación con el Padre. Jesús, hermano, aleluya, se está atribuyendo, aleluya, todo lo que tú y yo podemos obtener y alcanzar a través de lo que Él hace, aleluya, al ir en la cruz, al ir y morir, hermano, por nosotros, crucificado. Porque ya lo había dicho, según el libro de Lucas 24, esto es necesario. Así que mientras para los hombres, hermano, era necesario traer ofrendas, era necesario sacrificar animales, era necesario portarse bien, era necesario atender a la ley de los hombres, Jesús dice: no puede haber algo que me supla a mí. No hay nadie que me supla a mí. No hay cosa que tú hagas en este mundo que te lleve. No hay comportamiento perfecto que te pueda meter al reino de los cielos. Todo, aleluya, lo ha sujetado el Padre en mi nombre. Y entonces el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que todos conocemos, dice la Biblia: no hay otro nombre, no hay otro dado a los hombres en que estos puedan ser salvos. Así que Jesús, hermano, está hablando, aleluya, acerca de esta salvación que se obtiene solamente por Jesucristo. Que tú y yo necesitamos empezar, aleluya, a concebir, aleluya, el tamaño, hermano, y la gloriosa, aleluya, obra de Dios a través de Jesucristo. Lo que Él hizo no solamente, hermano, lo plantea en el sentido de haber venido y vivir perfectamente durante casi 33 años en esta tierra, sino que Él tuvo que culminar su perfección de vida, amén, yendo a la cruz, muriendo por nosotros. Pero esto, hermano, decía al principio, no es un plan, aleluya, que surge durante su caminar aquí en la tierra. Esto no es algo, hermano, que haya sido al vapor. Lo que Cristo, hermano, amén, viene a ser, ya estaba, aleluya, constituido, amén, por la corte celestial. Esto ya era algo que el Padre mismo había planeado. Por eso Jesús puede decir: esto es necesario. No lo ha descubierto mientras camina entre nosotros. Desde que decidió despojarse de su deidad y nacer de mujer, Él sabía que el mismo despojo de su deidad ya era necesario para poder pagar por nuestros pecados. En el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando Pedro está predicando, hermano, él dice algo bien interesante, y es algo que tú y yo tenemos, amén, que valorar. Porque hablar de un beneficio en la cruz para nosotros, hermano, es tener que descubrir todo lo que pasó, amén, en el contexto de la muerte de Cristo.
Y es parte de lo que Pedro está predicando. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Mire lo que Pedro nos explica. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo, esta palabra, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, y sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice que Cristo fue a morir, que Cristo fue a la cruz, que Cristo sufrió, hermano, pero que esto era un conocimiento anticipado en Dios el Padre. El Padre, hermano, ya había dispuesto el día y la hora. Por eso cuando Jesús está en el monte orando y viene Judas, hermano, para entregarlo, él le dice a los apóstoles: vamos a levantarnos, que ya es la hora. ¿Cuál hora? La hora que se había anticipado, hermano, en el cielo, donde estaba la Santa Trinidad. Allá se planeó que el Hijo fuera a la cruz. Así que cuando hablamos de beneficio, hermano, no hablamos, amén, de algo que se compró, amén, con 30 monedas. No hablamos, hermano, solamente de la vida perfecta de Cristo. Hablamos, hermano, de cómo en el tribunal celestial, en esta eternidad, Cristo y el Padre y el Espíritu Santo ya habían anticipado que habría que pagar por nuestros pecados. Cristo, Hijo, yendo a morir en nuestro lugar, que la salvación de nuestras almas ya no iba a estar sujeta a un cordero perfecto, que la salvación de nuestras almas ya no estaría sujeta al cumplimiento de las leyes de Moisés, que ya no estaríamos sujetos, hermano, aleluya, a nuestra mediocridad, sino que Dios planeó y se anticipó para que su Hijo fuera el pago perfecto. Pedro en su epístola, en la primera epístola que él hace, en el capítulo 1, vamos para allá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 21. Lo que dice aquí, curioso también. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y escuche esto, hermano. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que cuando Jesús, hermano, caminaba con los apóstoles, no fue el día en que él descubrió que moriría por la imperfección de esos hombres. El día que él vino, hermano, es mi hora, y convierte el agua en vino, él sabía, hermano, aleluya, que había una hora y un tiempo, no porque iba a ser su primer milagro, sino que él, hermano, junto con su Padre, ya habían, aleluya, destinado el día y el momento para la salvación de la humanidad postrera. Así que cuando hablamos de la cruz, hermano, hablamos de algo en lo cual Cristo Jesús, hermano, estaba totalmente consciente. Porque cuando tú y yo oramos, leemos la oración, aleluya, allá en el monte, y donde él, hermano, sudaba como gotas de sangre, pareciera para ti y para mí que Cristo estaba descubriendo que iba a morir por nosotros. No, no era así. Él ya había cargado durante toda su vida ese día. Él, hermano, aleluya, sabía conscientemente desde los 12 años, cuando se quedó en el templo para enseñarle a los maestros, para enseñarle a los profetas, para hablar con los fariseos respecto al reino de Dios. Él ya sabía que era necesario que el Hijo padeciese.
Así que cuando hablamos de lo que ocurrió en la cruz, hermano, tenemos que darnos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo, consciente cada día de su vida de lo que padecería para pagar por nuestros pecados, debería de llevarnos a cada uno de nosotros a esforzarnos y a vivir en gratitud, porque un hombre, hermano, decidió vivir perfectamente para poder pagar nuestra deuda, para poder limpiarnos de nuestro pecado, para poder justificarnos de nuestra maldad, para poder redimirnos del infierno y traernos a la luz. Que lo que estamos leyendo, hermano, amén, es algo bien tremendo. Cuando creo, ¿no? Y no quiero ofender a mi Señor Jesucristo, pero es como cuando alguien va al doctor y le dicen tiene cáncer y usted va a morir en 3 meses. ¿Cómo vive esa persona en su mente? Ahora imagínate 33 años sabiendo que va a ir y va a morir y bajará al infierno. Si una persona, hermano, aleluya, por tener una noticia donde le dicen que va a morir en 3 meses o en 4 meses o en un año, aleluya, quiere ya que sea su último día, no sabe qué hacer y entra en desesperación y no sé cuántas cosas vengan sobre su vida, amén, usando a su alma. Imagínate a Cristo que durante 33 años cargó este peso de saber que moriría de una forma que nadie más antes había muerto, aleluya, para hacer algo por nosotros. ¿Está entendiendo? Que el Padre lo envió no con los ojos vendados. ¿Recuerdas aquella historia de Abraham y su hijo? Y su hijo le dijo, ¿a dónde vamos? Vamos a sacrificar a Jehová. Bueno, aquí está el fuego y está la leña. ¿Y qué le dijo? ¿Sacrificio? Abraham, Dios pasó eso. Dios no le dijo, bueno, déjame ver qué hacemos a la mera hora. Él era la provisión. Aquí Jesús, hermano, estaba siempre, cada día de su vida, consciente de lo que había de hacer. Y creo que esa es una de las cosas en las que tenemos que trabajar tú y yo, estar siempre conscientes de lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz para nosotros. El libro de Hebreos, capítulo 9, el versículo 24 en adelante, vamos a seguir ahí hasta el 10. Hebreos, capítulo 9. Entonces dice la Biblia, y bien fuerte, ¿no? Era un conocimiento de Dios. Ya estaba el destino hecho para Cristo. Que Abraham hizo camino de 3 días, caminó 33, sabiendo a dónde iba, sabiendo cuál sería su muerte. Aquí, el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, escuche bien, entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera,
cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Está hablando de Cristo, está hablando del antiguo y del nuevo, está hablando de la ley y de la gracia. Aquí, hermano, está bien especificado: no quisiste todos los carneros sacrificados y preparaste cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El de Cristo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Está hablando Cristo, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, los sacrificios, para establecer esto último, la gracia, el cuerpo, el sacrificio de Cristo en la cruz, la crucifixión. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote hasta día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y hasta ahí lo voy a dejar, porque después de haber dicho, y parte. Pero mira, lo que acabamos de leer, hermano, dice el sacrificio de Cristo. Dice que en Cristo solamente una vez. No hay, hermano, todo lo que haya pasado en el pasado, valga la redundancia, eso es la sombra de lo que había de venir. Eso, hermano, amén, solamente se quedó ahí, aleluya, como un rito, como una ley, como un proceso que los hombres tenían que hacer en la intención, aleluya, de apaciguar la ira de Dios. Pero Jesucristo viene, amén, para padecer, porque era necesario ya no el cuerpo de un carnero, sino ahora el cuerpo perfecto del Hijo de Dios. Ya no la sangre, hermano, de machos cabríos, sino la sangre derramada de Cristo hasta la última gota, crucificada en la cruz. Lo que estamos viendo aquí, hermano, aleluya, es que Jesucristo viene ahí, se ofrece aquí, aleluya, dice: por nosotros, para nosotros. Él está ahí, escúchame bien, no por él, no para él. Él está ahí, hermano, aleluya, para otorgar justificación, santificación y salvación a aquellos que no teníamos forma alguna de alcanzarla. Y esto es algo bien glorioso, porque entender lo que Cristo hizo en la cruz es poder entender, hermano, que puedo ser limpiado de mi pecado, por muy sucio que sea, como también lo dice el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, cuando dice: si tus pecados fueren como la grana, o si fueren, aleluya, como el carmesí, no importa, porque pueden venir a ser emblanquecidos como la nieve y como la lana. Esto puede ocurrir porque alguien, un Dios, un Señor, un hombre perfecto, decidió presentarse una vez, una única vez, pero esto es para siempre. Así que hablar de la cruz es entender que la salvación, hermanos, si bien a nosotros no nos ha costado, si bien nosotros no tenemos que hacer nada, absolutamente nada, porque no podemos robarle a Jesús su sacrificio, y nosotros no podríamos hacer algo que manche la perfección de la obra de Cristo para ir a la cruz. Si bien por causa de la salvación buscamos que nuestras vidas mejoren y dar frutos dignos del arrepentimiento y hacer una obra, hermano, amén, que sea semejante a la de Cristo, pero jamás habrá obra que pueda decirse, amén, que se pueda anotar a nuestra cuenta para entrar al cielo. No hay obra que tú y yo hagamos, por perfecta que sea, que pueda suplir lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Aquí?
Así que ninguno de nosotros podría considerarse lo suficientemente bueno para ir al cielo por su propia obra, por su propia perfección, por su gran servicio, por sus años útiles en el reino. Jamás. Lo que Cristo hizo, y se lo hizo Él, y lo hizo una sola vez, porque los hombres tendrían que seguirlo haciendo año con año, y primero ellos y después por el pueblo. Así que nosotros tenemos, hermano, aleluya, que concluir que la obra de salvación es el plan perfecto de Dios en Jesucristo, que eso ya estaba planeado. Y quiero, aleluya, que miremos el libro de Romanos en una de las, en una versión que es el lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual, y lo vamos a leer acá para que lo podamos, aleluya, para que no se distraiga usted leyendo lo que es la Reina Valera. Romanos capítulo 3, muchos lo conocemos, Romanos 3, y voy a leer, aleluya, del versículo 21 al 26 en la traducción en el lenguaje actual. Voy a abrir, ¿hermana? Romanos 3, 21. La Biblia misma nos enseña, ¿no, verdad? ¿Es traducción del lenguaje actual la que tiene usted? 3:21. Lo voy a leer desde acá entonces, para no confundir. Bien. La confianza en Jesucristo, ¿está o no? Hola. La Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios los acepta sin necesidad de cumplir la ley. Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o no lo son. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes, sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Esta parte de la Biblia en el lenguaje actual, hermano, es muy clara. Todo lo que se hizo en la cruz, todo lo que Cristo vivió, todo lo que cada día de su vida, sabiendo cómo moriría, hermano, escúchame bien, para Dios era satisfactorio mirar a su Hijo lo que hacía por nosotros. Para Cristo, hermano, aleluya, era honrar lo que Él iba a decir un día, diciendo de su boca: de tal manera te amó mi Padre, que ha dado mi vida, para que si tú crees en mí, no te pierdas, mas tengas vida eterna, porque no me envió mi Padre a condenarte, sino me envió a salvarte. Juan 3, 16 y 17, todos lo conocemos. Así que lo que dice Romanos, hermano, aleluya, Pablo a esa carta lo confirma. Dios puede justificar, Dios puede limpiar, Dios puede perdonar, Dios puede quitar el pecado, Dios puede salvar solamente a través de Jesucristo. Cuando nuestra fe está cimentada en Jesús y en lo que hizo en la cruz, cuando nuestra fe se centra en el Hijo, hermano, como el día del desierto, mientras los hombres morían y volteaban y miraban a la serpiente en el asta, en lo alto, podían salvar sus vidas. Es de igual manera para nosotros el día de hoy. Mientras tú y yo, hermano, podamos estar, aleluya, a la luz de la muerte, mientras tú y yo podamos estar a la luz de la imperfección de nuestras vidas, solamente en Jesucristo, en la cruz, podemos mirar la salvación, porque ahí es, según lo que tenemos en nuestro versículo vertebral de este mes, ahí es donde Él exhibió públicamente y arrebató a los demonios, a Satanás y a toda hueste de maldad, hermano, la muerte de sus manos, para poder Él tener
la autoridad de resucitarnos y de entregarnos las llaves de la vida eterna. Jesús en la cruz se logró, hermano, durante cientos de años en grandes sacrificios donde murieron miles de animales y se derramaron litros de sangre. El Señor Jesús lo logró él solo en la cruz, exhibiendo, hermano, aleluya, a las potestades de maldad que generan muerte, para poderla otorgar a todo aquel que cree, a todo aquel que cree en lo que fue Cristo en la cruz. Por eso la cruz para nosotros no es un símbolo de fetiche. Por eso nosotros la cruz no significa, hermano, un sentido de suerte. Ahí murió nuestro Señor y ahí el Señor logró salvación para cada uno de nosotros, para cada uno de los que creen. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche y vamos a orar, porque es interesante todo esto planeado perfectamente por el Padre. Cuando Pedro predica en Hechos 2, dice, y esto estaba anticipado. Y esto se miró en el consejo celestial. Luego Pedro dice, hermano, ahí en Pedro capítulo 1, verso 18, dice, ya estaba destinado. Jesús, escúchame, hermano, Jesús ya sabía que iba a morir por cada uno de nosotros. Jesús, dice la Biblia, que nos conocía desde el vientre de nuestra madre. Jesús sabe por quién murió, y sabiendo por qué clase de persona, en mi caso, iba a morir, nunca dio un paso atrás diciendo voy a pensarlo. El Señor estuvo dispuesto a morir por una persona como yo. Jesús estuvo dispuesto a morir por cada una de las personas que creen en Él, porque eso es lo que el Padre destinó, es como el Padre lo planeó. Todo el que crea en mi Hijo, por imperfecto que sea, lo limpiaré. Todo el que crea que mi Hijo murió por sus pecados, lo perdonaré. Todo el que crea que mi Hijo resucitó al tercer día y se sentó a mi diestra, va a tener vida eterna. Todo aquel que crea que mi Hijo fue a la cruz y pagó por sus pecados, tendrá vida eterna. Así que hoy usted, yo tenemos que definir nuestra fe, una fe que, hermano, puede salvarnos, una fe que nos limpia, una fe, hermano, aleluya, en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Lucas 24, esto era necesario que me crucificaran, era necesario que padeciera, era necesario que viviera lo que viví. ¿Sabes por qué? Por amor a nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Por amor a nuestras vidas que estaban yendo al infierno. Cierre un momento sus ojos y piense bien esta noche. ¿Dónde está su fe? Hermano, Cristo logró por nosotros lo que no lograron decenas de sacerdotes a través del sacrificio de animales. Cristo logró, hermano, lo que no lograron las vidas semiperfectas de los profetas, grandes hombres de Dios, pero no pudieron hacer más por nosotros. Y Cristo lo logró. Cristo, hermano, fue a la cruz porque Él dijo, es necesario. Y era necesario para ti y para mí. Y era necesario porque estábamos caminando al infierno. Y era necesario porque Él sabía que habíamos estado ofendiendo e insultando a su Padre. Y era necesario que Él soportara la noticia de morir de esa manera durante casi 33 años. Él, cuando nació desahuciado, con la noticia de decir, vas a morir, van a moler tu carne, te van a clavar en un madero, te van a escupir, te van a vituperar, te van a avergonzar, van a atravesar tu costilla con una lanza. ¿Sabes? Jesús no renunció, hermano, por amor a nosotros. Aceptó esa muerte en la cruz para vencer lo que jamás toda la humanidad junta
pudiera haber vencido, que es la muerte. Y tomó las llaves del Hades y los exhibió públicamente para darnos a nosotros vida y para dárnosla en abundancia. Así que esta noche yo solo quiero hacer un llamado al altar donde tú puedas reivindicarte en tu fe en Jesucristo. Un llamado sencillo donde tú puedas decir: Señor, quiero confirmar mi fe en ti. Donde tú puedas decirle al Padre: oh Dios Padre, quiero confirmar mi fe en tu Hijo, creo en tu Hijo. Donde tú, hermano, puedas tener la seguridad de tu salvación, no por nuestras obras, sino por nuestra fe gloriosa en aquello que el Padre ya había planeado desde antes que su Hijo estuviera en esta tierra. Un plan que te involucraba a ti y a mí. Un plan que le involucraba a usted. Así que esta noche, hermano, amén, el Señor quiere, aleluya, que tú y yo podamos confirmar que seguimos creyendo en su Hijo, que estamos ciertos que nuestra salvación proviene de Él, que estamos ciertos que no importa de qué color sean nuestros pecados, pueden ser limpiados por la sangre de su Hijo derramada en la cruz. Así que si tú estás aquí esta noche y dices: necesito sentirme confiado de mi salvación, necesito sentirme firme en mi salvación, necesito seguir viviendo sabiendo que Él me perdonó, este es el altar para ti. Esta es la noche en la que tú puedes decir: Señor, gracias, porque he estado viendo mucho mi imperfección. Señor, gracias, porque he estado viendo cómo tropiezo. Señor, gracias, porque he estado viendo quién soy. Pero este día estoy viendo quién eres tú. Este día estoy mirando qué hiciste por mí. Este día estoy viendo que tú lo lograste en la cruz para mí y por mí. Aleluya. Así que adoraremos al Señor con una alabanza. Usted quiere venir al altar y hablar con Cristo respecto a su fe en Él y de lo que hizo por usted en la cruz, hermano, para salvación. Usted puede venir al altar y puede confirmar su fe para salvación.